En esta ocasión tenemos un video un poco diferente a lo que hemos manejado anteriormente. Hoy vamos a hablar de las 4 formas en que se puede robar mercancía de tu almacén. Por lo general siempre nos enfocamos en lo positivo, pero esta vez decidimos hacer un giro un tanto radical y decirte de una manera muy directa cómo cualquier persona que trabaje dentro de tu empresa o fuera de ella podría robarse mercancía de tu almacén, con el fin de que tú puedas hacer las acciones preventivas necesarias para evitar esto. Como este es un video diferente y obviamente existen varias maneras de hacer esta actividad, lo que estamos proponiendo es que si llegamos a los 100 likes, a los 100 me gusta, vamos a seguir mostrando otras maneras que existen de robar mercancía de tu almacén, de tal forma que veamos que si realmente esta forma de presentar la información te agrada y podamos seguir platicando de ello en videos posteriores. Todo lo que mencionamos a continuación son errores, vamos a mencionarlo entre comillas como errores, que se pueden dar por omisiones en un procedimiento, errores humanos, normales, negligencia o dolo. Pero en este video específicamente nos vamos a enfocar en la parte de la negligencia y el dolo, específicamente en aquellas partes donde las personas quieren llevarse el material que a ti te costó tanto trabajo conseguir. Y para efectos prácticos, con material nos estamos refiriendo a cualquier producto terminado, materia prima, artículos o mercancía que tengas en tu almacén. Esto lo hacemos así para que aplique para cualquier tipo de empresa de una manera general y no piensen que nos estamos enfocando a un negocio o a un tipo de negocio en particular. La primera, que esta es una clásica, hacer perdedizo el material para después sacarlo. ¿Cómo puede suceder esto? Cuando yo no registro todo el material que entra a mi almacén, estoy facilitando que se pueda generar esta forma de robo. Esto provoca o propicia que el material se quede rezagado y se olvide, lo que facilita extraerlo cuando ya no figura en los inventarios por los ajustes. Algo muy típico que puede suceder es que cuando yo tengo muchísimo movimiento en mi almacén y a lo mejor tengo grandes cantidades, sobre todo cuando tengo almacenes que no están diseñados o administrados correctamente y tengo mucho material amontonado, pues es más fácil que yo identifique cuál es aquel material más susceptible de no registrar y que yo pueda meterlo a una zona oculta o muy polvorienta dentro de mi almacén y esperar a que pase un tiempo porque yo sé que ese material se va a quedar rezagado. Esto también es muy fácil cuando las empresas compran material de más, cuando no tienen una buena planeación de compras y compran material de más. Después pasan 6 meses, pasa un año, se hace el inventario y se dan cuenta en el inventario que hay material de sobra y para efectos de los libros dicen vamos a hacer un ajuste en libros. Y en ese momento, aunque el material en teoría sigue ahí, el haber hecho el ajuste en libros, en la parte contable, facilita que una persona, si conoce un poquito de eso, se dé cuenta que si ese material mágicamente desaparece ya no se pueda registrar y ya no se puede hacer nada. Entonces, el no registrarlo de una manera adecuada desde que entra facilita el hacerlo perdedizo. Obviamente también al no tener un control eficiente de los inventarios, yo puedo ir al almacén y preguntarle a alguien, oye, ¿dónde está X material? Y curiosamente nadie va a saber, porque precisamente conviene que no se sepa. Esta es una manera muy clásica y relativamente sencilla de sacar material del almacén. Por supuesto que depende del tipo de material, del tamaño, pero aquí, como te comento, estamos hablando de cuestiones generales. La segunda forma, también muy típica, sacar material caro haciéndolo pasar por barato. ¿Cómo puede suceder esto? Cuando no tengo un proceso de etiquetado de material adecuado. A lo mejor lo estoy registrando, pero no lo etiqueto, no lo identifico. O la forma de identificarlo es muy sencilla, es con un simple marcador, no tengo etiquetas bien desarrolladas. De hecho, te recomiendo un video que tenemos aquí que habla precisamente de la identificación del material. Pero cuando se combinan algunas cosas, como por ejemplo en el segundo punto, tener personas con mucha experiencia del material que yo estoy manejando, trabajando para personas con poca experiencia, las personas que tienen mucha experiencia se pueden dar cuenta que existen materiales que son muy similares, pero cuyos precios son muy diferentes, muy disparados en cuanto a la diferencia. Y lo más sencillo que yo puedo hacer es cambiar las etiquetas. Poner una etiqueta de un material barato en un material caro. Puede pasar el tiempo si no hay un buen control de los inventarios y a lo mejor yo te ofrezco a ti como dueño, oye, yo te compro este material porque tiene mucho tiempo sin moverse.
Y a lo mejor volvemos a lo mismo, tú no tienes tiempo de ir a ver el material al almacén, se lo encargas a tu jefe de área, a tu supervisor que no tiene tanta experiencia, dile, y te dicen, Iván va a sacar este material y resulta que es un material mucho más caro, pero tiene una etiqueta o un registro de material barato. Esto es algo que puede suceder mucho y sucede mucho, yo lo he visto directamente. Y si no hay un adecuado registro de las salidas de material en el área de vigilancia, pues es todavía mucho peor. Los vigilantes no conocen los productos del almacén, ellos solamente se van a enfocar en anotar qué fue lo que salió con respecto a las etiquetas o con respecto a los vales de salida, si es que existen. Nuevamente, tú puedes tener la idea de que está saliendo material muy barato y realmente se están llevando material muy caro. Esto es algo muy común, lo veo pasar muchísimo y vuelvo a lo mismo con lo que vimos en la primera parte del video. Estamos hablando de cosas que se hacen específicamente con dolo, o sea, que se quieren hacer. Por eso es algo que puede pasar y de hecho sucede. El tercer punto, o la tercera forma, es provocar excesivas devoluciones de material. Aquí ya es cuando entra que más de un área se ponen de acuerdo. Si yo como almacenista me pongo de acuerdo con el área de producción o de ventas, se puede ensuciar el proceso de tal manera que exista una cantidad muy fuerte de devoluciones de material, ya sea de clientes o del área de producción hacia almacén o hacia los proveedores principales desde el almacén. Si tú en este momento en tu empresa tienes un exceso manejo de devoluciones, o sea, tienes demasiadas devoluciones, lo que te tienes que preocupar mucho es que entre más manoseo se le da al material es más fácil que éste se pierda. Cuando el proceso de devoluciones no está regulado y esto provoca que no se registren adecuadamente, pues simplemente la gente puede decir que me equivoqué en anotar el número de parte, no registré esta devolución en este momento, lo voy a dejar para después porque tengo ahorita mucho trabajo. Y lo que sucede es que después con el tiempo se olvidan de esa devolución. Producción simplemente devuelve un material, le dan el que sí, el que realmente necesita y producción ya no le interesa ese material, se olvida de él porque se supone que ya está resguardado en el almacén. Si no se registró la devolución, para el almacén ni siquiera es necesario registrar esa devolución en un sistema. Y eso significa que ese material queda en el limbo. A lo mejor tú tienes en tus libros que sí te lo gastaste en producción, pero realmente lo devolvieron y cuenta te diste. A lo mejor el almacén tiene registrado que se devolvió el material al proveedor y nunca se devolvió. Recuerda que en este enfoque que estamos manejando, esto se provoca de manera intencional, o sea, se provocan hacer esa cantidad de devoluciones porque saben que en la manera de que haya mucho manoseo del material es más fácil sacar material de la empresa sin que se dé cuenta nadie, o por lo menos nadie que realmente le interese. Y la cuarta forma que vamos a ver en esta ocasión, que es muy interesante, es cuando tienes que comprar material que ya era tuyo. Cuando compras dos veces el mismo material que inclusive ya está en tu almacén, que nunca salió de tu almacén. Y aunque esto puedas creer que no, que es muy difícil que suceda, créeme que lo he visto y es increíble cómo se ponen de acuerdo para hacerlo. Lo primero que tienes que tomar en cuenta es que necesitan estar involucradas varias personas. Gente del área de compras, de almacén, del piso de producción o de ventas. Se solicita material de más, la gente de producción solicita material de más o la gente de ventas para tener muy lleno en el almacén y tener sobrantes. Ahora, estos sobrantes, puedo hacer varias cosas con ellos yo dentro del almacén. Puedo, aprovechando obviamente la falta de control, los puedo sacar del almacén, que se los lleven a mi bodeguita personal, los puedo reetiquetar o simplemente los dejo ahí empolvándose en espera. ¿En espera de qué? Si yo ya me puse de acuerdo e hice un proveedor ficticio, yo puedo registrar ingresos de facturas reales, pero de un proveedor que a lo mejor no existe o un proveedor que sí existe, pero que me puse de acuerdo con él, por el material que yo ya tengo en el almacén. Puede ser un material que me sobró de mi proceso de producción o puede ser un material que se compró de más. Cuando una persona revisa las compras y se da cuenta que se compró X material y va al almacén, pues el material ahí está, porque a lo mejor la compra original donde se compró de más fue hace 6 meses y ese material quedó ahí arrumbado. O simplemente las personas que revisan no se dan cuenta que del proceso operativo surgió material de desecho, material sobrante, pero que todavía está en buena calidad
y simplemente se está guardando ahí en el almacén a la espera de una factura que nunca se pidió, o que se supone que nunca se pidió, porque aquí es donde entra la parte de cuando se ponen de acuerdo con el área de compras, entra una factura y estás pagando 2 veces por el material que ya tenías en tu almacén. Tú tienes que ponerte a pensar que cuando has escuchado ese término de que cuando el gato no está, los ratones hacen fiesta, pues cuando no hay controles, cuando no hay una vigilancia adecuada, las personas a lo largo del tiempo, sobre todo aquellas personas que se sientan insatisfechas por X circunstancias dentro de tu organización, pueden empezar o pueden comenzar a pensar en formas de tener más ingresos, aprovechando que en la empresa no están los controles bien establecidos. Y esta es una manera que lo hemos visto hacer. Esperemos que no esté sucediéndote a ti. Ahora, ¿cómo solucionarlo? Como te comenté en un principio, si este video alcanza los 100 me gusta, vamos a dar un video donde vamos a proponer algunas soluciones, pero si en este momento en tu empresa, no sé si vayamos a alcanzar esos 100 me gusta rápido o no, pero si en tu empresa están ocurriendo este tipo de cosas y no puedes esperar, mándame un correo. Manda un correo para ver qué es lo que podemos hacer a distancia para que te pueda echar la mano. O visita mi página www.ivanmartinezlima.com para que tengas más información de cómo puedes solucionar esto. Como siempre, te damos mucho por haber visto el video. Si consideras que hay más personas a quienes pueda interesar, por favor, no dudes en compartirlo. Y nuevamente te digo, dale me gusta para que podamos seguir continuando con la segunda parte de este video. Y suscríbete a nuestro canal, de esta manera te van a llegar las actualizaciones de los videos que estamos subiendo de manera gratuita. Espero que estés muy bien, nos vemos en el siguiente video, hasta luego.